Gracias, Martín, por tu caso. Gracias a la gente de Azaruc Río Cuarto. Vamos a seguir con el próximo disertante. El próximo disertante es el doctor Ignacio Contreras. El doctor Contreras es especialista en terapia intensiva, es el coordinador de la terapia intensiva del Centro Gallego de Buenos Aires y es instructor en la misma sede. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, buen día. ¿Se oye bien? Se escucha fantástico. Perfecto. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por la audiencia tan amplia que tenemos. Para nosotros es un éxito desde Azaruc poder repartir el conocimiento que estamos difundiendo aquí en Argentina a los demás países amigos de Latinoamérica. Vamos con el caso rápidamente. Este es un caso muy frecuente en los servicios de urgencia de los distintos países del mundo. Un señor de 76 años de edad, a quien llaman la ambulancia porque no se encuentra respirando bien en su casa. Es un paciente masculino de 76 años de edad, con múltiples antecedentes, EPOC, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo, tabaquismo y una patología vascular periférica. Llega el móvil de la ambulancia a la casa. Siguiente diapositiva, Pablo, por favor. Y hacen la valoración respectiva. Encuentran un paciente con un Glasgow de 14/15, el único déficit neurológico que tenía era una charla disvariante, estable, con una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 78, taquipneico con una frecuencia respiratoria de 34 y estando on de saturación, saturado 87% al aire ambiente. Glucemia estable, pupilas isocóricas, normorreactivas, sin tintes. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Y ya al examen físico, bueno, encuentran signos de dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios en todo el tórax, y a la auscultación, murmullo vesicular sectorizado, áreas de hipoventilación basales, presencias de crépitos ocasionales y un marcado uso de músculos accesorios como se ve en la imagen. El abdomen blando, depresible, sin masas, ni megalia, ni ruidos intestinales, ni signos de irritación peritoneal. Siguiente diapositiva, por favor. En las extremidades se encuentran una úlcera de Martorell, como la que se ve en la fotografía, edema de miembros inferiores grado 2 con fobia, con un predominio en el miembro inferior derecho. Pulsos periféricos presentes, débiles pero presentes, movilidad conservada en ambas extremidades y la sensibilidad conservada. Siguiente diapositiva. El paciente se decide trasladar al servicio de urgencias, se sube a la unidad móvil, a la ambulancia, y de manera prehospitalaria se practica un examen de POCUS ahí mismo en la ambulancia, en donde se hacen unas ventanas pulmonares, en donde el paramédico ve una imagen como la que estamos viendo ahí en el pulmón. Línea B, como la interpretó, como lo comentó ya Cristian en la clase, más otras cosas asociadas. Bien, siguiente diapositiva, Pablo. Hace una imagen cardiológica apical de 4 cámaras. La del paciente es la del lado derecho. La del lado izquierdo es una comparativa. Entonces, la del lado izquierdo es un corazón sano. El lado derecho es el corazón del paciente. Sin sacar medidas, sin entrar en detalles, se puede ver que la contractibilidad de la imagen de la izquierda es buena, las válvulas se abren en su totalidad y hay una contractibilidad adecuada del ventrículo izquierdo. Si la comparan con la imagen de la derecha, que es la imagen del paciente, ven que las válvulas no se abren bien, que no hay una movilidad adecuada de las paredes ventriculares izquierdas y la contractibilidad del ventrículo está disminuido. Bien, todo esto lo está viendo el paramédico en la ambulancia al hacer un par de vistas ecográficas. Siguiente diapositiva, Pablo. Además de eso, también le ve la vena cava. En la vena cava encuentra que la mide en 2 medidas, en el punto B, en el punto A,
pero sin entrar en detalle ve que no hay una colapsabilidad extrema de la vena cava, así como tampoco hay un estado de éctasis de la vena cava. No se mantiene ni totalmente dilatada ni colapsa en su totalidad. Está en un estado intermedio. Bien, siguiente diapositiva. Este es el plan que establece el paramédico en la ambulancia. Le pone baja reposición hídrica, le pone una ampolla de un diurético, furosemida, y le pone un soporte ventilatorio, una máscara con reservorio al 15%. Y ahí viene la primera pregunta. Siguiente diapositiva, ahí viene el cuestionario. En base a las imágenes que vio el paramédico, ¿usted qué cree que interpretó el paramédico? ¿Cuál sería su diagnóstico en este momento? Dejamos unos segundos para que voten. Bien. Bien. El 88% de la audiencia indicó que el paciente en estos momentos tiene un edema pulmonar. Y supongo que están de acuerdo con el manejo que indicó el paramédico. Solo un 3% pensó que se tratase de un caso sospechoso de COVID y 7% un EPOC regresado, 2% neumonía. Bien, sigamos. Siguiente diapositiva. Llega el paciente a la unidad de emergencias. Siguiente diapositiva. En la unidad de emergencias, aquí abrimos la historia en dos. En los siguientes 30 minutos, el paciente se encuentra con un servicio de urgencias que no tiene en el momento a disposición un equipo de ecografía o que no saben realizar POCUS, que sería el de la izquierda. Entonces solicitan una radiografía de tórax del paciente. Y el plan B es un equipo de ultrasonografía, un equipo de médicos que saben hacer POCUS y que tienen a su mano un equipo y bueno, le hacen POCUS en los mismos 30 minutos. Siguiente diapositiva. El equipo A, que no tiene a su mano POCUS, obtiene esta radiografía. Bien. Con esta radiografía y con el cuadro clínico que ustedes ya interpretaron. Siguiente cuestionario. ¿Qué impresiones diagnósticas tienen ahora teniendo ya la radiografía? Unos segundos para que voten. Bien, tenemos las respuestas. Cambió un poco. Ya no se trata de un 80% que piensa en edema pulmonar. Bajó a un 67% edema pulmonar, ganó relevancia a neumonía, subió a 16%, y de un 3% que estaba sospechando en COVID pasamos a un 10%. De manera que la impresión diagnóstica va cambiando conforme vamos obteniendo herramientas a las que nosotros estamos acostumbrados a evaluar. Bien, sigamos con el caso. Siguiente diapositiva. Podemos quitar la votación. La tengo que quitar yo. Bien. En los 30 minutos, el equipo que realiza POCUS le hace una ultrasonografía pulmonar. Estas son todas los puntos que ellos vieron en el pulmón y las distintas imágenes que obtuvieron del pulmón. Hay distintos hallazgos en distintas zonas. Entonces, siguiente diapositiva. Estos son, digamos, los 3 hallazgos relevantes en lo que encontraron en el pulmón. La primera imagen de la izquierda. La primera imagen de la izquierda se ve claramente un compromiso del parénquima pulmonar en la región subpleural, ¿sí? En una región elevada del pulmón, que sería el punto 7, sería la región axilar izquierda del pulmón.
Ese compromiso, que bien Cristian lo describió en la clase y aclaró que son imágenes que se vienen encontrando en COVID, da para dar un diagnóstico de neumonía y si el cuadro clínico lo complementa, da para sospechar que se trate de un cuadro clínico de COVID. La segunda imagen. La segunda imagen es la imagen del medio. La imagen del medio es una imagen basal, es la región basal del pulmón izquierdo, ¿sí? En la imagen se alcanza a ver que hay un derrame pleural, ¿sí? Es el área de hipoecogenicidad que se ve, se alcanza a ver el pulmón desplazado hacia la región cefálica y dentro del tejido pulmonar alcanzamos a ver áreas como las que mostró el doctor Martín en el caso de él, áreas de compromiso del parénquima pulmonar que es sugestivo de una neumonía basal. Bueno, esta imagen el equipo de ecografía la pudo ver en las dos bases pulmonares, ¿sí? Entonces, este paciente tendría derrame pleural bilateral con neumonía basal bilateral y una imagen en la región subpleural muy sospechosa de COVID. La tercera imagen, la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha vamos a prestar atención a la línea pleural. La línea pleural, como las imágenes que mostró Cristian, es una línea, es delgada y tiene un movimiento característico hacia arriba y hacia abajo. Cuando esta línea se engrosa o se vuelve irregular, ya empieza a perder la característica natural de ella. Estas irregularidades de la línea pleural, cuando se engrosa, cuando se vuelve irregular, son imágenes características del COVID, que son las que se describieron durante la pandemia y son las que se están usando actualmente a nivel mundial para el diagnóstico presuntivo ecográfico de patología por COVID. Siguiente diapositiva. Bien, de vuelta la imagen del corazón que ya vimos en la ambulancia para volvérselas a traer ya en el servicio de emergencias. Se ve la mala contractibilidad del ventrículo izquierdo con compromiso del movimiento de las válvulas. A grosso modo se ve que el corazón no anda bien. No vamos a entrar en detalles cardiológicos de funciones puntuales, pero es claro que el corazón de este paciente no anda bien. Por lo tanto, tiene una falla cardíaca. La duda que nos queda es si esta falla cardíaca está generando un edema pulmonar y por lo tanto está en una insuficiencia cardíaca descompensada. Pero lo que no nos queda duda es que el paciente tiene una falla cardíaca. Siguiente. Y la vena cava. La vena cava la encontraron igual que la ambulancia, la midieron, calcularon un índice de vena cava que dio 29.7. Esto se va a hablar más adelante en otras charlas, pero de grosso modo, la vena cava no colapsa en un 100%, lo que nos indica que el paciente no está con un déficit de agua marcado, ni tampoco está totalmente dilatada, lo que nos indica también que el paciente no está en un estado de sobrecarga hídrica o de aumento de las presiones de la aurícula por sobrecarga hídrica. Bien, siguiente diapositiva. Se realiza un signo 60-60, que no voy a entrar en detalle, porque lo van a hablar en la clase de cardiología, pero es un signo que nos ayuda mucho para darle relevancia o no a un probable diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. El signo 60-60, la siguiente, Pablo, dio negativo. Bien, siguiente diapositiva. Se realiza también una ultrasonografía vascular periférica. Tampoco voy a entrar en detalles en la ultrasonografía vascular periférica, pero también da un resultado negativo, es decir, el paciente no tiene trombosis venosa profunda. La siguiente, Pablo. Bien, entonces, estos son los logros alcanzados en 30 minutos. Al lado de la izquierda se ve los logros alcanzados por radiología, en donde se sospechó un edema pulmonar, se solicitó un TAC de tórax, quedó la duda si se trataba de un COVID o no.
se vio una cardiomegalia en la radiografía, se solicitó un ecocardiograma, que lo tendremos en los próximos 30 minutos. Queda la duda si se hayan infiltrados basales, no se alcanza a ver claramente si hay presencia de un derrame pleural. No se pudo evaluar el estado diafragmático del paciente y no se tiene tampoco claridad del estado hídrico del paciente. En los mismos 30 minutos, el equipo de POCUS estableció que no se trata de una sobrecarga hídrica, puede empezar a realizar un monitoreo del balance hídrico del paciente ecoguiado, da un diagnóstico presuntivo de COVID por ultrasonografía y solicita una PCR para coronavirus. Encuentra infiltrados basales bilaterales, neumonía basal bilateral, inicia un esquema antibiótico, encuentra un derrame pleural bilateral. Si ellos desean, pueden tomar una toma ecoguiada del derrame para enviar a laboratorio y a patología. Se tiene un conocimiento del estado cardiológico del paciente y se descartó la presencia de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar. Siguiente diapositiva. Estas son algunas de las indicaciones que se dieron al paciente al ingreso, con un diagnóstico de neumonía bilateral probable por asociación a COVID-19, un derrame pleural bilateral, un paciente con insuficiencia cardíaca que no está descompensada, y se descartó tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Siguiente. Siguiente. Todo esto en un lapso de 30 minutos. Aquí yo quiero escuchar la colaboración del doctor Enrique Correger con respecto al caso. El doctor Enrique Correger trabaja conmigo en el Centro Gallego de Buenos Aires. Hemos usado constantemente desde el inicio de la pandemia la ultrasonografía pulmonar para valorar todos los pacientes COVID que hemos recibido, y quisiera saber qué piensa el doctor Enrique Correger de todo esto. Bueno, muy buenas las presentaciones. La verdad, felicitaciones a los organizadores y las charlas tanto de Cristian como recién el caso clínico de Nacho, excelentes. Gracias por hacerme participar. Bueno, muy claro lo que dice Nacho, y independientemente de las causas de disnea, que es lo que nos convoca hoy, la disnea fundamentalmente en cuidados críticos tiene que ver con una patología pulmonar o una patología cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el edema pulmonar que genera la disnea? Va a ser por aumento de la permeabilidad vascular, o sea, un proceso inflamatorio infeccioso, o inflamatorio o infeccioso, o la patología cardiovascular que aumenta la permeabilidad, que aumenta la presión hidrostática capilar. Entonces, ambos elementos, tanto la insuficiencia cardíaca va a generar inundación alveolar como una neumonía. Entonces, independientemente de que hay otras causas, en cuidados críticos vemos esas dos causas fundamentales. Con lo cual, este método POCUS aporta una variable muy importante a la variable clínica. Uno, clínicamente, el paciente con disnea puede observar la respiración, como han mostrado en los casos clínicos. Uno puede hacer semiología, agarrar un estetoscopio, ver si tiene R3, si el paciente tiene rales. Si tiene rales no va a decir mucho. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con un método POCUS? Ganamos tiempo. El ganar tiempo no es menor. Uno, bueno, tanto el doctor Isa, que muestra un caso muy sensible que le toca a él, rápidamente puede categorizar, independientemente de tener un estetoscopio, que eso se trataba de un proceso infeccioso y quizá en el viaje ya comenzó con antibióticos o rápidamente comienza con un tratamiento. En cuidados críticos, y esto nos pasa un poco con Nacho en la práctica diaria, los pacientes no son tan fáciles, no son o cardiológicos o pulmonares, y como mostró muy bien Nacho, a veces comparten las dos cuestiones. Entonces tenemos un paciente con una patología pulmonar evidente, que probablemente sea infecciosa, y convive con una patología cardiovascular, porque el paciente tiene una función cardiovascular al límite. Entonces, es muy interesante poder entender este paciente, más si tengo signos patognomónicos, cuando obtengo ese engrosamiento pleural,
en la anatomía patológica de los pacientes COVID se ve el infiltrado y se ven incluso el virus en esas zonas, y es muy típico verlo en tomografía. Interesantemente, uno rápidamente activa una situación de, bueno, esto es una patología probablemente por coronavirus en un paciente con una función cardiovascular deteriorada. Entonces ya ese paciente va a la unidad de cuidados críticos. El PCR para coronavirus tiene un retraso natural que tiene que ver con el procesamiento de la muestra, pero uno rápidamente puede llevarlo a una sala donde haya COVID. Con Nacho compartimos la misma institución, pero él coordina un sector de la terapia intensiva y yo coordino otra, y a veces vamos rotando, y tiene que ver con pacientes COVID y no COVID. Entonces esto puede ser una gran aproximación. Y por otro lado, además de complicarlo un poco más, este paciente tiene una infección pulmonar, probablemente de causa viral, con una suficiencia cardiovascular menor, y además se pudo comprobar que, como sabemos que el SARS-CoV-2 lo que provoca es un estado procoagulante y mucha tendencia a hacer trombosis venosa profunda y TEP. Y eso lo descartamos. La verdad que es una herramienta profundamente práctica y rápida al pie de cama, y como el doctor Isa lo comentó, con muy poca irradiación. Con lo cual esos son mis comentarios. En las unidades críticas diferenciamos rápidamente si se trata de una patología pulmonar, cardiovascular, o si en este caso conviven ambas patologías. Te doy la palabra, Nacho. Gracias, Enrique, por el aporte. Bueno, como se ve, se generó bastante controversia por el caso clínico. Ese era el objetivo mío al mostrarles este caso clínico. Las imágenes ecográficas que les mostré, tanto del prehospitalario como de las del servicio de urgencias, las del prehospitalario fueron hechas por el personal de la ambulancia, y las del servicio de urgencias fueron hechas por un médico general que hizo el curso con nosotros y que estaba de guardia en el servicio de urgencias. Tal vez los diagnósticos no son los más puntuales. Este paciente dio positivo para COVID-19, pero lo que les quería traer es cómo se amplía el panorama del médico general cuando tiene a la mano un servicio de POCUS. Bueno, tiempo atrás, recuerdo yo cuando estaba en el pregrado, el ecógrafo en el servicio era prohibido para los médicos generales. Era el área de ecografía a la que uno no podía acceder, y si uno trataba de tocar el equipo se ganaba un regaño de alguien, un reto de alguien, de manera que la ecografía era el área del ultra especialista al que el médico general y mucho menos el enfermero podía acceder. Siguiente diapositiva, Pablo. Esto empezó a cambiar con el tiempo. Como ya el doctor Tamañón les explicó, en el área militar se empezó a usar de manera amplia para dar diagnósticos más puntuales. Siguiente diapositiva, Pablo. La ginecología también empezó a tener gran acceso, y los equipos, a medida que fueron avanzando y se fueron volviendo más cómodos, más pequeños, con tecnología avanzada. La siguiente, Pablo. Nos permitió empezar a usar el ecógrafo como herramienta de bolsillo y a lo que hoy se conoce como bedside. Siguiente, Pablo, por favor. Como es bedside, como se puede cargar en un bolsillo, como es relativamente fácil aprender POCUS, eso permitió llevar tecnología de punta a áreas lejanas en donde es muy difícil llevar un equipo de rayos X o un equipo de tomografía. Entonces, el POCUS ha expandido el alcance de la medicina a nivel mundial a áreas donde bien podría llegar el médico a atender al paciente, pero con la limitación tecnológica de no poder obtener imágenes en tiempo presente del paciente. La siguiente, Pablo. Entonces, me recuerdo, cuando yo empecé a estudiar ultrasonografía, me acordé de la película de Ratatouille. Como decía el chef Cousteau, cualquiera puede cocinar. Sí, es cuestión de aprender a hacerlo. Entonces, no es que estemos en una limitación. De manera que cuando usted esté en su servicio de terapia intensiva, de urgencias, de clínica,
y vea al residente de primer año, al estudiante de pregrado, tocando el equipo, interesado en las imágenes que usted esté realizando, no hay que retar al estudiante, hay que apoyarlo, incentivarlo para que empiece a estudiar POCUS, para que empiece a usar el equipo, a quitarle el miedo al equipo, y de esa manera es que se logran generar equipos médicos más gruesos, con mayor capacidad diagnóstica. Esta es una fotografía mía con algunos de los residentes con los que yo trabajo aquí en Buenos Aires, residentes de primer año que desde el primer año ya están tocando el equipo de ecografía, usando el equipo de ecografía para tomar decisiones en los pacientes críticos de la terapia intensiva, y son residentes que al llegar al cuarto año ya manejan el equipo con total libertad, te hacen procedimientos ecoguiados y te toman diagnósticos y conductas puntuales en las que otra persona que no haya estudiado POCUS no va a poder llegar. Siguiente diapositiva. Entonces la invitación de nosotros es para que se unan a la revolución. Esto es como esta imagen que la han visto muy seguramente en internet. Es una revolución de la medicina, de empezar a usar POCUS para tomar conductas claras y manejos rápidos en los pacientes. Siguiente diapositiva, Pablo. ¿Cómo diagnosticamos COVID-19 en los pacientes? Esto es un breve muestreo de lo que les voy a comentar, de lo que se está hablando de COVID-19. En el Centro Gallego, donde trabajo con Enrique, estamos usando muchísimo el ecógrafo en los pacientes con COVID para todo, no solamente para ver el pulmón, y nos ha servido mucho. Siguiente diapositiva. ¿Por qué usamos ultrasonografía pulmonar en el COVID-19? Pues bien, como sabemos la fisiopatología del COVID-19, la lesión es de la periferia hacia el centro del pulmón, y casualmente ahí es donde actúa la ultrasonografía pulmonar, de manera que tenemos un equipo con alta sensibilidad para la detección de lesiones pequeñas subpleurales. Por lógica, es una gran herramienta para detección de COVID. Siguiente diapositiva. Esta es la imagen de un pulmón normal, que ya se lo explicó Cristian, ¿sí? Una línea pleural con un movimiento de sliding, presencia de líneas A, ausencia de líneas B. Esto es un pulmón normal. Se los traigo para que tengan en la mente la imagen. Siguiente diapositiva, Pablo. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Cuando empezó la pandemia no se tenía claridad de qué imágenes eran las que generaba el COVID-19 en los pacientes. Conforme fue avanzando y llegó a Italia, fue donde empezaron a salir escritos en donde se describían las imágenes puntuales del COVID-19. Entonces, el doctor Volpicelli de Italia con la doctora Gargani describieron un signo que se llama el light beam. El light beam es lo que se ve en la imagen, lo que parece ser unas líneas B que tienen movimiento, tienen un efecto on-off en las líneas A, es decir, va a haber presencia de líneas A conjunto con el efecto de light beam que aparece y desaparece, así como también no tienen efecto de fading, es decir, nunca van a desaparecer, siempre están. ¿Bien? Entonces, ese es el primer signo, el light beam. Siguiente. La presencia de líneas B. Ya Cristian les habló de la presencia de líneas B, y en el protocolo Blue hay una rama que da para diagnóstico de distrés respiratorio con la presencia de patrón de líneas B parcheado en el pulmón. Bien, Volpicelli y Gargani también describieron ese hallazgo en los pulmones con pacientes con COVID. Entonces, cuando encontramos líneas B en ciertos sectores, pero en otros no, eso también aparece en el COVID, lo que da para sospechar distrés. Siguiente imagen. Luego, el doctor Soldati arrojó las imágenes de la línea pleural y las catalogó en orden de severidad de la patología. En un score 1 de una severidad leve encontró la irregularidad de la línea pleural y la indentación de la subpleural. Entonces, eso a él le dio un score 1 y es lo que se encuentra al hacerle ultrasonografía pulmonar en los pacientes COVID positivos con mínima sintomatología, e incluso lo hemos encontrado en el Centro Gallego en paciente asintomático. Siguiente diapositiva.
Ya después hay un segundo nivel en donde lo que se ve es la ruptura de la línea pleural y el inicio de la formación de lesiones del parénquima pulmonar en la región subpleural de pequeño tamaño. Eso ya es un nivel más avanzado de la patología por COVID-19, que esa sí se encuentra en todo paciente sintomático. Siguiente diapositiva. Y ya en un estadio avanzado del COVID-19, pues ya se ve la imagen característica de la lesión del parénquima pulmonar, que conforme avanza la enfermedad, avanza la lesión y ya corresponde a una telectasia o a una formación de neumonía como tal, que se da tanto en las bases como en las regiones superiores del pulmón, que es otra característica que se ha venido encontrando. Siguiente diapositiva. Bien, ¿dónde lo buscamos? El doctor Soldati propuso un protocolo de 14 puntos pulmonares para la búsqueda de estas imágenes en el COVID. Lo hemos usado en guardia y en la guardia, en urgencias, es muy bueno. Se encuentran lesiones pulmonares en los 14 puntos. En la terapia intensiva encontramos el inconveniente de que en ocasiones el paciente está en posición supina y no se puede evaluar la espalda. De manera que nosotros, siguiente diapositiva, Pablo, adaptamos el protocolo y usamos solamente 8 puntos de la parte anterior del paciente. Entre esos incluido el punto axilar, que es muy relevante, es donde se encuentra gran cantidad de las imágenes ultrasonográficas. Siguiente diapositiva, Pablo. El doctor Soldati estableció una escala que va de 0, que es un pulmón sano, hasta 3, con la que se puede cuantificar la lesión pulmonar en el paciente con COVID, y esa misma cuantificación se puede llevar en el tiempo para tratar de ver una relación de la clínica del paciente y la cuantificación que se ha obtenido de la patología COVID. Siguiente diapositiva. Entonces, se le puede dar un valor cuantitativo por cuadrante al pulmón y esa valoración cuantitativa es la que vamos a seguir en el tiempo. Siguiente. Bien, estas son unas imágenes comparativas de un paciente que atendimos, al que le hicimos tomografía pulmonar, y en la misma hora en la que se hizo la tomografía pulmonar le hicimos ultrasonografía pulmonar. Entonces, en esta primera imagen tenemos la tomografía pulmonar de un paciente COVID positivo por PCR, en donde las líneas de color les indica el lugar donde le hicimos la imagen ultrasonográfica que les voy a mostrar a continuación. En la tomografía se ve que hay mínima lesión del parénquima pulmonar, en este caso, en la zona en donde está marcado. Siguiente diapositiva, Pablo. Y esta es la imagen pulmonar de ese paciente en esa región. Se ve un pulmón con características de pulmón sano. Línea pleural con sliding y presencia de línea sana. Siguiente diapositiva. Bien, este es el mismo paciente, la misma tomografía, pero otro lugar. El lugar marcado por las líneas de color es donde se va a hacer la imagen de la ultrasonografía, y aquí sí ya tenemos una lesión del parénquima pulmonar que corresponde más a una lesión de vidrio esmerilado. Bien. Esta es la imagen ultrasonográfica de ese paciente, en donde podemos ver una imagen característica de lesión del parénquima pulmonar que se correlaciona con la imagen tomográfica en ese mismo tiempo. De manera que hay una lesión subpleural y del parénquima pulmonar que la estamos viendo también en la ultrasonografía pulmonar. Encontramos correlación de la tomografía y la ultrasonografía. Siguiente imagen. Esta es la misma tomografía en otro lugar, en donde se ve más una imagen, esta sí más característica de vidrio esmerilado que la anterior, y de nuevo le hicimos ultrasonografía en ese mismo punto. Y ahí lo que vemos es el signo del light beam. Entonces, la presencia de un haz de luz que hace aparecer y desaparecer las líneas A que se alcanzan a ver en la imagen, y se correlaciona con el vidrio esmerilado de la tomografía pulmonar. Siguiente.
Y esta es la evolución en el tiempo. Entonces, este es el mismo punto ultrasonográfico en el mismo paciente en distintos días y con distintas características clínicas. Ahí ven de izquierda a derecha la evolución en el tiempo, la PAFI y el gradiente alveolo-arterial que tenía el paciente en ese momento y cómo va cambiando la imagen de la ultrasonografía pulmonar. De manera que conforme cambia la PAFI, cambia el gradiente alveolo-arterial, cambia la clínica del paciente, también cambia la imagen ultrasonográfica. Y esto es parte de un estudio que venimos realizando para tratar de encontrar la correlación entre lo que es la clínica y la imagen ultrasonográfica. Siguiente. Bien, ¿qué nos queda con esto? Nada, sentarnos a pensar, sentarnos a analizar los estudios que venimos haciendo, ver las mediciones que estamos tomando para poder nosotros hablar con ciencia cierta de decir que hay una correlación entre la imagen ultrasonográfica y la clínica del paciente COVID y más allá con algunos hallazgos de mediciones de PAFI, de gradiente alveolo-arterial o seteo del respirador que estemos usando en el momento. Lo que queda es mucho trabajo por delante para empezar a estudiar y para empezar a analizar. Siguiente. Bueno, esto es una fotografía del equipo con el que yo trabajo en el Centro Gallego en el momento de la atención de pronación de un paciente. Nada, desearle mucha fuerza para el manejo de esta pandemia que estamos viviendo y gracias por la asistencia tan masiva que tuvimos para esta primera clase. Muchas gracias a vos, Ignacio. Excelente tu presentación. Excelente también el doctor Enrique Correger con su intervención. Vamos ahora, ya los últimos minutos, los vamos a dedicar a presentar al último invitado. Se trata del doctor Juan Rolando Dávila Salcedo, que ya había presentado previamente. El doctor Juan Rolando Dávila Salcedo es un experto en ecografía crítica en el área pediátrica.